Bien, comenzamos, vamos a continuar ahora con Revista 110. Tenemos una información previamente que darles originada en Baní, donde el director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, Wellington Arnott, y el alcalde municipal de Baní, Santos Ramírez, firmaron un acuerdo interinstitucional con el objetivo de aunar esfuerzos para mejorar los servicios que ofrecen ambas entidades. El convenio establece que en lo adelante el INAPA y el Ayuntamiento de Baní van a trabajar de manera coordinada en la realización de funciones a beneficio de los municipios. Luego del convenio, Arnott señaló que este representa un importante adelanto en la mejora de la situación del agua potable en esa localidad. Peravia es una provincia que cuenta con un acueducto múltiple que produce 1000 litros de agua por segundo. Sin embargo, hay comunidades donde no reciben el suministro. Gracias a Dios estamos trabajando para que esta situación quede en el pasado, dice Arnott. Bueno, vamos de inmediato, como es habitual cada viernes, a escuchar al ingeniero José Israel Cuello, que ya nos acompaña desde tempranito, y comenzaremos por darle los buenos días y preguntarle acerca de lo que él entiende que debe ser una reforma fiscal integral aquí en República Dominicana. Adelante, ingeniero, buenos días. Mira, hoy podríamos tratar un tema de la reforma fiscal inminente, porque la reforma fiscal tiene muchos aspectos. Hay que pactar, no hay que pactar, hay que legislar. Eso es lo que le corresponde al Estado, legislar. Eso es. No tiene que pactar con nadie. El pacto social se hace a través de la representación política. Y en el caso de las obras viales, que tan generosamente construye el Estado Dominicano para múltiples fines, la costumbre es indemnizar a los propietarios de tierra por el espacio de la trocha en la que se hace el camino o la carretera. Y eso está totalmente equivocado, porque cuando se abre una carretera en tierras vírgenes, se le está dando dos frentes a una finca que probablemente no se había usado nunca. Es más, en el sur, en el este se ha construido carretera de 4 vías en zonas donde nunca se sembró una caña, para decirlo hablando del cultivo más socorrido de la zona. Y es todo lo contrario, lo que se le ha dado valor a la tierra. De manera que si el Estado quiere comenzar a recaudar de verdad, no puede tomar medidas con efectos retroactivos de ninguna manera, porque eso no vale. Pero en cualquier obra que emprenda de carácter público, debe medir en qué se mejora el propietario de la tierra y cobrar en tierras, puede ser, esos valores. En el caso del agua se estableció un 25% de las tierras mejoradas. Y esa ley después se pervirtió bastante porque se cobraba 2 veces y 3 veces cada vez que se hacía un ramal de canal y tenían 1000 conflictos. Pero esa ley contribuyó en mucho a democratizar la propiedad de la tierra dominicana, porque ahí comenzó en la era de Trujillo, que fue cuando se estableció ese criterio, a entregar tierra en colonato a mucha gente que la operaba siendo del Estado, y se mejoró el componente social de la propiedad de la tierra y del uso de la tierra. En el caso de las carreteras es necesario establecer una ley de ese tipo, no sé si un 25% de las tierras mejoradas, pero sería ideal replicar el concepto anterior, sobre todo ahora que el Estado ha introducido ya el concepto de alianza público-privada, donde el aporte del Estado podría ser tierras para otro tipo de obras. Ese es un elemento fundamental a tener en cuenta a la hora de legislar sobre una reforma fiscal necesaria. ¿Tienes más temas por ahí tú? Sí, déjame preguntarle algo, José. Aprendí algunas cosas de ti. Una fue que las relaciones de la prensa
con ciertas personas limita mucho la misma libertad de prensa. Es decir, cuando tú eres amigo de alguien, eso lo aprendí. Lo otro que aprendí fue que cuando una gente era de izquierda extrema y se pasaba para la derecha, era no era una persona buena cuando hacía eso y se comportaba mal. Y lo otro es cuando el talento, y esa es la pregunta, se suma a la maldad. Tú dices que eso es devastador. ¿Sigue siendo verdad esas tres cosas? Bueno, la frase que yo cito con mucha frecuencia es de Simón Bolívar, en una carta famosa a un amigo. El talento sin probidad es un azote. Y Ya. eso viene al caso ahora que vimos tanto talento expuesto en defensa de la canallada y del robo ante el público. Y se hace semejanza entre el papel del abogado y el papel del médico en un trance semejante. El médico salva una vida, pero no salva a un delincuente. Salva una vida que probablemente tiene que enfrentar el delito cometido. El abogado salva o hace el esfuerzo por salvar al delincuente. Son dos cosas diferentes. Y la probidad probablemente esté en juego ahí. No es verdad que todo el dinero que uno se gana es legítimo de por sí. No. Será legal, pero y no es igual el drama del médico frente a un herido, así sea un acto delictivo, que el caso de un abogado en defensa de lo que sabe que es un delito y trata de salvar la responsabilidad a través de los vericuetos de la ley. Bien. Ahí mismo, José, el tema legal. ¿Cómo tú ves las medidas de coerción junto con los abogados que han tenido que dedicarse a una especialidad diferente a la de ellos? Es decir, gente que eran famosos por defender en lo empresarial, en lo comercial, ahora están en lo penal o defendiendo personas acusadas de corrupción. Mira, las medidas de coerción fueron extrañas porque normalmente a ese tipo de delito escandaloso se le pone un año para tener tiempo de preparar el expediente. Este expediente está hecho indiscutiblemente. Este expediente no hay que esperar mucho tiempo. Hay que ajustarlo de acuerdo a lo que se juzgó del fondo en la toma de medidas cautelares en la preparación del juicio. El juez no debe abundar ni redundar más allá de lo jurídico. Es cierto que hay momentos estelares en la vida de cualquier ser, el que debe vivirlo como estelar. Pero hay que pensar también que los jueces todos los días tienen momentos estelares de su existencia. Alguien dijo que los jueces hablaban por sentencia y eso debe ser así. No es necesario desparramarse por las intimidades de los pensamientos, ser sarcástico, irónico, cuando no poético. Todo eso sobra. La sentencia lo resuelve todo. La sentencia es elocuente. Debe ser suficiente. Bien, bien. José, el presidente de la República en una exposición ayer o antes de ayer dijo que el país apostó por el cambio y una de las muestras es que partidos minoritarios como el Reformismo y el PRD, partidos mayoritarios que fueron esos dos partidos, hoy son minoritarios, con menos de 100.000 votos, de 100.000 votos cada uno. El tema es que no se refirió ni a la fuerza del pueblo, ni se refirió al al PLD. Y yo te quiero preguntar, el PLD, el PRD, el Partido Reformista, es cierto que pasaron a ser
minoritarios frente al PRM, pero el presidente no dijo claramente que hoy el cambio lo patrocina el PRM. ¿Tú realmente ves al PRM como un partido de gobierno y un partido preparado para asumir la responsabilidad, o lo ves como yo, que es una especie de Consejo de Estado? Mira, el PRM es una derivada, la tercera o cuarta derivada del PRD original, que siempre ha matizado los detalles de las variaciones. Recuerda que el PRD nunca pudo gobernar 2 periodos hasta ahora. Don Antonio se pegó un tiro. Salvador salió con la mesa al caco. Jacobo gobernó 43 días, recuerdo, debe avergonzar a sus herederos. No se puede ser tan desfachatado haciendo cosas. Y todo eso fue destruyendo al PRD. Luego el enfrentamiento inútil entre Jacobo y Peña, cuando su obligación era desplazar a Balaguer y no darle la oportunidad de reiterarse y santificarse. Bien, lo deseable es que los PRMistas hagan un gobierno estable, que dure más de un periodo para que hagan una obra con más raigambre. Eso es lo deseable, mientras los otros partidos se rehacen o surgen nuevas fuerzas políticas. De manera que eso es lo ideal. Ahora bien, el cambio le corresponde hacerlo al que ofreció el cambio. El cambio no es cambiar un partido por otro, es un cambio en la sociedad, lo que se propone. Vamos a ver los elementos del cambio. Pero, parafraseando a Cristo, cuando el rico se le acerca y le dice, ¿qué tengo que hacer para salvar mi alma? Cristo le dijo, anda, vende todo lo que tienes y sígueme. Aquí en el caso de la República Dominicana y de los cambios y de las facetas distintas de la vida política, hay que decirle, anda, devuelve todo lo que te has cogido y tuyo será el reino de los cielos. Sí. Porque hay que empezar devolviendo. Bien. Hay gente que habla de cambio, pero bueno, tiene que limpiar la cuenta. Yo entendí. José, el político que durante 50 años le ha dado seguimiento y ha escrito, y hay la constancia, sobre los bienes del Estado que dejó Trujillo o el Estado que Trujillo dirigió como cosa personal, es José Israel Cuello. Y en este momento se corre el rumor que producto de la famosa capitalización de la empresa pública, en la que estaba Corde, CDE y el SEA fue lo mejor que se hizo porque por lo menos la tierra permanece en poder del Estado. Pero me están diciendo, sí, pero se repartió por otro lado, no por la capitalización. Lo que quiero preguntarte es que se dice que aquellas cositas que estaban pendientes, poco a poco se le está buscando la forma. Y me dicen, pero no conozco el mecanismo, que aquellas que son mixtas, como las EDES, en el caso de Jaina y de Itabo, me está diciendo que esa sociedad privada estatal parece que va a pasar a manos privadas 100%, pero no entiendo cuánto van a valorar la parte del Estado para que la compre el sector privado. Mira, eso es bastante complicado. Primero porque hay un acuerdo básico de la capitalización y tú no puedes modificar unilateralmente un acuerdo. Segundo, porque los mercados de valores en la República Dominicana son muy inmaduros todavía y no hay una sola empresa que cotice en bolsa. Tercero, porque en los estatutos de las empresas existentes en la República Dominicana y en esas empresas se establece una primera opción para el socio o para los socios existentes, porque puede haber más de uno, en proporción a sus participaciones.
Eso es un elemento estructural de toda constitución de empresas de aportes colectivos, de empresas por acciones o de sociedad limitada, de responsabilidad limitada, como se llaman ahora. En definitiva es lo mismo. Si usted va a vender una acción de una empresa donde participa, tiene que ofrecérsela primero a los accionistas existentes. Si ninguno quiere comprar, entonces puede vendérsela a un accionista de fuera que aspire a entrar a esa compañía. Eso termina siendo una concentración del poder de los accionistas existentes, que tal vez no tenían dinero suficiente cuando la empresa arrancó y buscaron socios, pero que ya con la empresa existente, con lo mismo que ha capitalizado en la empresa, puede adquirir las acciones del que necesita dinero. Eso se obvia en los países donde existen bolsas de valores maduras, y hay que decir, para hablar de la edad de América Latina, que en el 1900 en Chile ya había una bolsa de valores existente que sigue vigente hoy, y que hay empresas que están cotizando en bolsas desde entonces en la bolsa chilena. Y en Buenos Aires ni hablar. En Estados Unidos hay dos etapas muy caracterizadas. Las empresas se constituyen como empresas de responsabilidad limitada, pero luego cotizan en bolsa. Es un momento trascendente en la historia de la empresa, y que a partir de ahí sus acciones solo se transan en la bolsa. Aquí tenemos un desfase, porque hay empresas inmensas de un valor enorme, y la mayor parte de todas las empresas en el país son microempresas, probablemente de dueño único. Y ninguna cotiza en bolsa. A pesar de que existe bolsa de valores, ahí solamente se transan valores fiduciarios, o sea, valores en papel. Se está hablando de que Jaina y Tabo deben venderse o pueden venderse para fines de reducir la deuda externa que galopa en este momento en su crecimiento. Y es posible que se haga. Lo que no puede ser es regalándola, porque si hoy tú valoras a Eje Jaina, ella tiene en libros 900 millones de dólares de valor. En los libros dice que ella vale 900 millones. Y realmente... Sin embargo, el valor de mercado, si se analiza en sus ventas, en la fluidez de su caja, en la fluidez de sus ganancias, el valor de mercado es de 1.600 millones. Y si el contrato original dice que en caso de que una de las partes compre, tiene que comprar en el valor de los libros. Mira, lo más probable es que lo diga. Sí, porque ¿quiénes hicieron esos estatutos? Los que compraron. Los que compraron, los que estaban vendiendo, estaban regalando eso. Óyeme, el aporte que el Estado hizo a esas empresas nunca se ha auditado. El compromiso era que el Estado entregaba los equipos, entregaba las instalaciones, entregaba los activos existentes, y el otro aportaba ese valor de esos activos en ese momento para que tuvieran partes iguales en el negocio. Bien. Ahora, ese aporte de capital del Estado nunca se auditó, por lo menos que me presenten la auditoría de esa valoración. Está bien. O porque es muy fácil comprar longaniza y medirla tú. ¿Tú has visto que tú compras longaniza midiéndola tú? Sí, pero si el Estado le buscan 900 millones ahora mismo, con ese problema de déficit, no lo van a ver mal, lo van a vender así. No, pero si vale 1.600 millones es otra cosa. Bien. ¿Y quién va Ahora a decir? el Estado sí puede, ¿Y quién va a de vender? alguna manera, aprovecharse del hecho de la no cuantificación de los aportes para exigir el valor de lo que es cuantificable hoy. Bueno, ya eso está dicho. José, a pesar de que las personas que laboran en los muelles del puerto, que laboraban en los muelles del puerto de Santo Domingo, no pertenecen al sector pecuario, tenían un refrán
que decía, el pollo pica por su maíz. Y me llamaba la atención la expresión de muchos muelleros que decían, el pollo pica por su maíz, como que cada quien hace lo que le conviene. En esa dirección, nosotros estamos viendo que personalmente se nos está haciendo difícil reconocer la buena labor que está en sus 100 días está realizando el gobierno, porque entiendo que eso es una oportunidad que hay que darle a un hombre que no tiene señalamiento del pasado, ni pasado de corrupción, ni que gobernó nunca, que es Luis Abinader. Sin embargo, cada rato se dan situaciones que uno dice, pero ¿para dónde es que vamos? Hoy, por ejemplo, se dice que el director de Minas y Energía y Minas descubrió otro pulpo. El pulpo era Alexis Medina. Ahora hay un pulpo de 2 cabezas. Yo creo que el nombre original del pulpo es Octopusis, lo que quiere decir 8 cabezas. Y yo creo que en el sector eléctrico hay 8 cabezas, pero justamente 8, y él menciona 2. Pero hay otros sectores que cogobiernan con el presidente que a veces no quieren hablar, pero también hay 8 cabezas en la participación ciudadana. Uno es el canciller. Y yo te quiero preguntar, mi amigo, el hijo de don Ambrosio Álvarez Aybar, dice en el periódico El Listín que el cumplimiento de los derechos humanos es impostergable aquí en la República Dominicana. Y yo me pregunto, los derechos humanos que fueron pronunciados por las Naciones Unidas y son defendidos y son violados aquí en República Dominicana a diario con extranjeros y dominicanos, ¿por qué la Cancillería es la encargada de dar cumplimiento a esos derechos humanos, sugiriendo que solamente se están haciendo con extranjeros? Cuando tú lees ese titular, ¿qué tú piensas? Fíjate, hay una situación en los componentes de la coalición política gobernante, que tú lo defines como Consejo de Estado, y naturalmente hay muchas semejanzas con el Consejo de Estado, pero en aquel Consejo de Estado todos eran políticos, absolutamente todos, aunque el doctor Pichardo entró como representante de la Asociación de Profesores Universitarios, alguna cosa de esa. Y Fernández Pichardo tenía una prestancia científica y política. Había sido ministro de Interior, sí, no de Trujillo propiamente, sino de Anselmo Paulino. De Anselmo Paulino. Y Fernández Caminero del 14 de junio. Y Fernández Caminero salió de la cárcel para el Consejo de Estado, prácticamente. Balaguer lo soltó a él días después de la muerte de Trujillo, y en enero estaba... Ya era en el Consejo de Estado. Y el cura Pérez... Bueno, el caso del cura Pérez es un caso extraño, porque el cura Pérez fue diputado horacista, senador trujillista y miembro del Consejo de Estado. Y era un hombre bueno. Sí. Él no le hizo daño a nadie. Nunca le hizo daño a nadie. Hizo la basílica por también. bobo, tal vez. O sea, no tenía ni siquiera capacidad de hacer mal. Era un bobo útil. Hay que recordar aquel día que Trujillo se le ocurrió mandar un proyecto de ley para restablecer la pena de muerte por razones políticas. Espérate un momentico. ¿Por quién pone a Bonelli de vice? Si Balaguer no era proclive a Bonelli. Balaguer y Bonelli, que estuvieron juntos en el despacho de Jafé Hernández en Santiago, donde se escribió el manifiesto del 23 de febrero del 30. Ellos tenían conceptos distintos del manejo del poder político, pero estuvieron juntos siendo rivales a la vez. Porque en algún momento Trujillo pensó que Bonelli fuera el sucesor, que en definitiva fue Balaguer, y cometió el error de preguntarle a Balaguer: doctor Balaguer, dígame una cosa, ¿qué usted cree de Bonelli para que sea el vicepresidente con Negro en las próximas elecciones?
Y Balaguer habría que preguntarle a los jóvenes universitarios del 48. Y ahí mismo se hundió. O sea, ellos estaban peleando la cabeza del régimen. Y el asunto de los derechos... Evidentemente Balaguer fue más hábil. Sí, pero los derechos humanos. ¿Cómo los derechos humanos de quién? Que dice el canciller, el hijo de don Ambrosio. Volvemos a eso. Mira, el problema es que el gobierno tiene en su coalición dos agentes no propiamente políticos, sino sociales. Uno es Participación Ciudadana, que tiene cuota de poder tanto en el Congreso como en el gabinete, y desde hace rato, y con todos los gobiernos. Y el otro es la familia Vicini, que es un factor común de todas las coaliciones políticas desde el momento que Trujillo murió. Hay que recordar el papel que jugó don Gianni Vicini como Mr. X. El señor X, pues le dio méritos políticos. Sin embargo, Balaguer ya había denunciado esa presencia en su discurso del 3 de agosto del 60, cuando se juramentó como presidente, y dijo que había una coalición sumamente peligrosa que estaba compuesta por la juventud siempre llena de ideas de renovación y libre, y el palabrerío, y la más rancia oligarquía dominicana. Eso lo denunció el 3 de agosto. Y luego, cuando hizo la primera propuesta del Consejo de Estado, el que debió presidir ese Consejo de Estado era, según la propuesta de Balaguer original, era José María Cabral Bermúdez, que en ese momento no solamente era hermano de la viuda de la familia Vicini, de la madre de los hijos herederos de entonces, sino que era presidente de la compañía. ¿Y ese era el hermano de doña Amelia? El hermano de doña Amelia, sí. Ya. Pero Balaguer era poniéndole el dedo en la frente, diciendo, tú eres el jefe de la cosa, ven, asume. Entonces tú entiendes que esa es parte del programa de participación, lo de Ambrosito. Mira, lo de Roberto tiene dos caras. Aparte de que él es participación ciudadana sin lugar a dudas, y él tiene derecho a hacerlo, él respaldó y ganó méritos en el triunfo político que se tuvo. Pero aparte de eso, él como canciller soporta el chucho de fuera de la reclamación sobre los derechos humanos en la República Dominicana. Ya. Él tiene que dar respuesta a eso limpiando su cartón. ¿Y somos violadores de los derechos humanos? Aquí se violan los derechos humanos todos los días. ¿Pero para todo el mundo o para los haitianos nada más? Para todo el mundo. Entonces no es la Cancillería la encargada, es Interior y Policía o es quien sea, la Presidencia, pero jamás Cancillería. La Cancillería lo que hace es tratar de dar la cara al exterior. Esa es su obligación. Está bien. Ella es la que maneja el boche externo. Y cuando un país tiene éxito, como tiene la República Dominicana en su estabilidad política, en su desarrollo económico, en el manejo de la crisis, en el manejo de la deuda ahora que lo está haciendo con maestría, pues naturalmente se le exige mucho más de fuera. A Haití nadie le puede exigir nada, porque ¿con qué paga Haití? ¿A quién tú le reclamas en Haití sobre el orden público y los derechos humanos si no hay autoridad? Si no hay un cuajo social ante el cual reclamar. Se le reclama a la República Dominicana y es bueno que nos reclamen porque así no se suelta tanto la rumba. Porque aquí se atropella gente todos los días, aquí se violan niños, aquí las cárceles son una infamia en el país, del nuevo modelo, del viejo modelo, del modelo que no existe todavía. Todas son malas. Y se ponen a hacer con los cuartos de Odebrecht, se ponen a hacer una cárcel y hacen 17 edificios. Bueno. Tenemos un día como todos los días complicado, te agradecemos muchísimo, pero hoy se nos quedan menos temas que el pasado martes. Te damos las gracias y hacemos una pausa.